Buenos días, mi gente maravillosa. Esta es una transmisión en directo desde YouTube y desde Instagram. Qué rico estar acá, qué rico compartir con ustedes una celebración tan bonita como la que vamos a hacer a continuación. Así que bienvenidos mis lunáticos. Le dedicamos este programa especialmente a la tía Gina, que hoy es su cumpleaños, y a un casi sobrino mío que se llama Eduardo. Así que vamos a hacer un gran festejo. Ellos son del siglo Cáncer, que es agua, y va muy ligado a el tema de hoy, porque evidentemente si vamos a hablar de la luna, pues también vamos a hablar del agua. No hay nada que hacer, una cosa va con la otra. ¿Por qué vamos a hablar de la luna hoy? Porque pues a mí me encantan las fechas, a mí me encantan todas las cosas que van pasando a lo largo del tiempo, porque pienso que entre uno más conozca la historia, uno más se conoce a uno mismo, y entre uno más vea esos errores que han sucedido atrás, pues uno menos tiene posibilidad de cometerlos, y entre más vea las cosas buenas que han pasado, pues también tiene la posibilidad de inspirarse más. Así que vamos hoy a repasar un evento histórico absolutamente maravilloso. Confiamos que es verdad, hay una cantidad de rumores por ahí, pero vamos a quedarnos con el que sí fue cierto, sí pasó, y las fotos que nos están haciendo ver los de la NASA son de verdad, verdad. Y es la llegada del hombre a la luna exactamente hace 50 años, Dios mío, hace 50 años, entre el 16 de julio y el 24, tres astronautas norteamericanos, estadounidenses, llegaron a pisar territorio lunar, o sea, alunizaron. Estos tres hombres salieron a bordo del Apolo 11, el famoso, y dos de ellos tuvieron la suerte de bajarse y de acariciar con sus pies en nombre de todos los demás a este territorio de la Luna. Ellos fueron Neil Armstrong, quien falleció tristemente en el 2012, y el otro fue Edwin Aldrin, que todavía está vivo. Ellos dos estuvieron unas horas caminando por ahí, recogiendo muestras y una cantidad de cositas que se trajeron después a la Tierra. Mientras Michael Collins, que para dicha de los italianos nació en Roma porque sus papás estaban en una labor militar para Estados Unidos, este señor era el piloto del Apolo 11 y a él sí le tocó quedarse quietico sentado en la nave. Me vi el otro día una entrevista divino donde él contaba que mientras tanto él oía música y sobre todo era consciente de este sueño que la vida le estaba regalando. Él se quedó muchísimas horas ahí, 21, casi un día, solo, y en ese momento pues fue el hombre más solo de la Tierra, digámoslo así. Pero qué suerte la de estas tres personas que tuvieron esta experiencia tan maravillosa. El 16, el Apolo 11, sale de Cabo Kennedy, que antes se llamaba Cabo Cañaveral, en Florida, y el 20 de julio, independencia de Colombia, llegan a la Luna, alunizan, y el regreso, la llegada a la Tierra nuevamente es el 24 de julio. El Apolo 11 llega a aguas del Océano Pacífico y ahí cae muy bien, y pues el resto de la historia ya la conocemos. Se les agradece porque pues muchas otras invenciones y muchas otras cosas maravillosas han pasado a partir de ahí. La Luna. ¿Qué haríamos sin la Luna, nuestro satélite natural? La curiosidad que nos ha dado a lo largo de toda la historia, y realmente es que hemos orbitado, aprovechemos el verbo, ¿no? Hemos orbitado para darle tanta importancia a ella. Yo voy a hacer un paneíto hoy atravesando varias ciencias, ¿no? Yo soy multidisciplinaria, mujer renacimental. A mí me gusta salpicar por aquí y salpicar por allá. Cuánta gente linda que está conectada en este momento. Me da muchísimo gusto que estén ahí. Gracias de corazón. Pues miren, vamos a empezar con el origen de la Tierra. Vamos a irnos primero que todo a la biología. Resulta que hace 4.500 millones de años nos cuentan que un planeta del tamaño de Marte se chocó contra la Tierra. O sea, era una cosa absolutamente gigantesca que cambió completamente el equilibrio que ya había en esta Tierra. Alteró completamente lo que se estaba formando de ahí, y de los pedacitos que salieron volando, uno gigantesco de esos es la Luna, que quedó ahí enganchada a esta fuerza gravitacional y quedó dando vueltas alrededor de la Tierra, siempre dándole la misma cara. Y dato curioso,
se ha ido alejando. Con el paso del tiempo, cada vez está tomando un poquito más de distancia, alargando los días. Entonces, ¿qué pasó con este choque y con esta formación de la Luna? Pues que en la Tierra se forma el famoso caldo de vida. El famoso caldo de vida está formado por 3 ingredientes, que son el hidrógeno, el nitrógeno y el carbono. Estos 3 elementos quedan ahí y ahí es donde se forman los famosos charquitos que más adelante darán origen a toda la vida. Pero más adelante fue que tuvieron que pasar nada más y nada menos que 700 millones de años, mientras la Tierra se iba enfriando. Resulta que a lo largo de todo este tiempo, yo lo cuento de manera legendaria, pero de verdad que hay todas las investigaciones científicas que corroboran que en este momento esta es la teoría más creíble, ¿no? Después de estos 700 millones de años, de todas formas, con esta luna que ya nos estaba influenciando en las mareas, en el agua, recordemos que el 71% de la Tierra está cubierta por agua, ¿no? Y esta fuerza que tiene la luna con las mareas iba haciendo de las suyas, digamos que si hacemos un movimiento infantil, es como si la luna se acercara e hiciera este chichoncito de atracción muy sutil, no es evidente al ojo, pero es el que mueve las mareas. Pues resulta que con estos movimientos, los charquitos que quedaron ahí atrapados entre las piedras y estaban calienticos, estaban tibiecitos, pues resulta que ahí es donde empezaron a aparecer elementos de ácido ribonucleico, el famoso ARN. ¿Y qué pasó ahí? Que de una manera milagrosa empezó el origen de la vida, el origen de las especies, ¿no? De ahí en adelante pasó el resto que ya conocemos. Y esto se debe a este matrimonio fantástico que tiene la Tierra con su satélite y la Luna. Cosas muy interesantes. Dicen que la Luna afecta el estado anímico de las personas. Y resulta que en la antigüedad a esto se le dio muchísima importancia. Fue después que comenzaron ya a dar vuelcos en la medicina y en las investigaciones y se dieron cuenta que la cosa iba por otro lado, pero resulta que a lo largo de la historia, médicos, como por ejemplo Paracelso nació en 1493, murió en 1541, ¿no? Pleno hombre renacimental, alquimista, astrólogo, un médico suizo absolutamente fantástico. Pues este hombre sacó unas teorías muy interesantes que tenían que ver con la luna. Pues imagínense que él dijo que había 3 tipos de enfermos mentales. Y de aquí es que vienen también tantas cosas que nosotros después oímos sin fundamento o ya con un fundamento que es obsoleto, ya no es un fundamento, ¿no? Ya no es una estructura, ya se cayó, está reemplazada por otras teorías y uno sigue como un loro repitiendo cosas que no son verdaderas. Entonces, Paracelso hablaba de 3 tipos de enfermos mentales. El primero era el lunático, el que estaba afectado, no influenciado, afectado por la luna. El segundo enfermo mental era el insano. El insano era el que genéticamente había heredado una enfermedad y la tenía, la padecía, o que cuando su madre lo había tenido dentro de su barriguita, lo estaba teniendo, pues ahí también hubo algún tipo de mala formación. Y miren qué interesante, el tercer enfermo mental es el melancólico, que es esta categoría de persona, que se habla mucho ya en el siglo XVII, XVIII, se le dio mucha fuerza. El melancólico, que hoy en día sería el depresivo, era la persona que tenía una serie de dolencias internas. Estos eran los 3 tipos de enfermos mentales. Pero miren qué cosa tan interesante. Hasta ya muy adentro del siglo XIX, todavía se oía hablar de asilo para lunáticos, los manicomios, donde estaban estas personas con, por ejemplo, estas bipolaridades, que sería lo que hoy en día correspondería a la descripción que ellos hacían de esta variedad de estados anímicos por los que pasaba un lunático, y estaban recluidos dentro de estos asilos.
muy interesante después con la llegada de la psicología, de la psiquiatría, ¿no? De las neurociencias, pues evidentemente todo esto se le ha dado un vuelco y ha cambiado. Pero sí se creía que la luna, tiene que lunitas, las que me dice hoy, 300, ¿no? Sí se creía que la luna afectaba a las personas y entonces cuando se hablaba de locura estaba directamente relacionado con la luna. Miren qué cosa tan interesante. Por ejemplo, decían también en esa época que la abundancia de humedad y de frío hacía a la gente perezosa, la hacía siempre estar cansada y que de toda esta mezcla, con este frío y con esta humedad, era que se daba la inestabilidad mental. Miren cuántas creencias que uno se va trayendo, ¿no?, de por allá atrás y no las vuelve a revisar. Por ejemplo, aquí tenemos hasta un autor, tenemos a un neurofisiólogo que se llama Thomas Laycock en el siglo XIX, que es el que sostiene esta teoría. Ojo, este señor dice que en las dos primeras fases de la luna, o sea, cuando estamos hablando de luna nueva, la que no se ve, luna nueva y luna creciente, resulta que las personas estaban lúcidas. Pero que el problema ya venía cuando la luna estaba llena, hombre lobo en París, cuando la luna estaba llena y cuando la luna menguaba, o sea, cuando no se veía y comenzaba a formarse hacia el otro lado. Que aquí ya se reflejaban estados de demencia, que aquí ya había un desequilibrio considerable y que por lo tanto había pérdida de entendimiento. Estas eran teorías médicas del pasado. Hay muchísimo material, yo estuve leyendo y les digo la verdad, no podía parar porque me pareció interesantísimo. Vámonos a otra área también apasionante, que es la astrología. Acordémonos que antes de, hace 4 siglos, 3 siglos, la astrología y ¿cómo fue? Y la ciencia de las estrellas, de mirar los astros, estaban de la mano. Así que recordemos que en la astrología es muy importante saber en la carta astral dónde estaba ubicada la luna de la persona. Ellos le recomiendan a uno, ¿no?, cuando se elabora esta carta astral, mirar la ubicación de la luna, no solamente del planeta regente, no solamente del ascendente, no solamente de los demás planetas, sino también de la ubicación de esta luna. ¿Por qué? Porque si uno conoce dónde está puesta la luna, uno empieza a entender más sobre sus raíces, sobre su origen, sobre la infancia, de qué está hecho, qué te marcó, qué te pudo haber traumatizado, por ejemplo, qué te pudo haber influenciado en positivo, cómo son tus emociones, cómo son tus instintos, cuáles son tus sentimientos, cuáles son tus sensaciones y cómo funcionan tus estados de ánimo. La astrología nos recomienda pasar por la ubicación de la luna para entender un poquito más cómo está hecha nuestra esencia. Así que bueno, siguiendo con este viaje que estamos teniendo, ida y vuelta a la luna, ¿no? Pues vámonos también un poquito a recordar el tema de las mareas, porque como dije hace un rato, no es que la influencia de la luna sea clara, sea completamente visible, ¿no? Es algo que se va dando a lo largo de la observación de los fenómenos, o sea, de las consecuencias que se ven de esta atracción que hay entre luna y entre la Tierra. Las mareas son una prueba de ello y el 71% de la Tierra, de nuestro planeta azul, por eso se llama planeta azul y por eso es que hay que cuidar tanto esta agua tan maravillosa que tenemos, pues es precisamente este líquido preciado. Y este líquido preciado, sus subidas y sus bajadas, tienen que ver con la fuerza que la luna hace y deja de hacer. Así que las mareas van directamente relacionadas con la luna. Volvemos a la biología. Miren qué interesante. Los corales tropicales, por ejemplo, hay otros casos más, pero este me parece fascinante. Los corales tropicales están sincronizados con las fases de la luna, con el ciclo lunar, de forma tal que cuando hay luna llena,
todos los corales desovan al mismo tiempo. Así que esto es un fenómeno que sucede en la madre naturaleza y que no podemos negar que no van coordinados, no van sincronizados con nuestro bello satélite natural. Y bueno, voy a terminar con un tema también maravilloso, es un tema femenino, pero evidentemente como estamos en un mundo yin-yang, en un mundo donde hay hombres y donde hay mujeres, y todos nos amamos, nos complementamos y aprendemos los unos de los otros, pues evidentemente voy a hablar de la menstruación, porque la menstruación, lo sabemos todas las mujeres, va de la mano también de los ciclos lunares. Dicen algunas teorías. Recuerden que antes no había mucho material bibliográfico y este siempre ha sido un tema tabú, a lo cual no tenemos tantos reportes. Recordemos también que en otros tiempos el ser humano vivía menos, que las mujeres una vez empezaban a menstruar casi siempre estaban embarazadas, ¿no? Su papel era el de venir a procrear, así que si estaban embarazadas no tenían la regla y que por los problemas de enfermedades, de desnutrición y todo lo que había en aquellos tiempos, pues evidentemente el margen de mortalidad era inferior y la gente si llegaba, prácticamente ni siquiera podían llegar a la menopausia. Así que hay información bastante ambigua, pero hay una corriente muy linda que dice que antes todas las mujeres teníamos la regla, la menstruación, exactamente al mismo tiempo, que era en la luna nueva, y que recorríamos este ciclo de 28 días hasta volver nuevamente a la siguiente menstruación, que podía durar 3 a 5 días, lo que quiere decir que en luna llena estábamos fértiles y era el momento para tener relaciones y para después procrear. ¿Qué pasó? Y tiene mucho sentido, y es, pasaron muchas cosas. Llegó la luz artificial, ya nosotros no sabemos cuándo es de noche, porque de noche es de día. ¿Qué pasó? Se crearon los anticonceptivos, entonces pues a través de las pastillas y a través de todas las cosas que hacemos para no quedar embarazadas, pues también vamos descompensando este ciclo natural. ¿Qué pasó? La alimentación ha cambiado también. Creo que el tema de las gaseosas y el tema de la comida chatarra anteriormente, pues por ahí no pasaba el ser humano. Y pues evidentemente, ¿qué pasó? El estrés, ¿no? Las mujeres que comenzaron a trabajar al mismo tiempo que criaban hijos, pues evidentemente enfrentan otra serie de experiencias emocionales que antes se vivían de otra manera. Así que la mezcla de todas estas cosas parece que hizo que efectivamente ya no todas menstruáramos al mismo tiempo. Hay una teoría maravillosa, mi amiga Ángela Balbina Ponte es experta, y es la teoría de una mujer fantástica, que yo cité también en Reenamorarte, porque me parece una teoría exquisita, que es la luna roja. Yo tengo mi librito acá en italiano, de Miranda Gray. Miranda Gray tiene esta teoría fantástica donde habla de las 4 lunas y habla de estos 4 arquetipos que encarnamos las mujeres a lo largo de este ciclo menstrual, y que evidentemente saberlo y conocerlo, no solamente a las mujeres, sino a los hombres que están a nuestro alrededor, les hace que pues, conozcamos más, sepamos mejor quiénes somos, nos funcionen mejor nuestras relaciones, porque también nuestra pareja de alguna manera está viviendo junto a nosotros este periodo menstrual. Así que el nombre ya en sí es maravilloso, menstruación viene del griego men, que es menos, y mes viene de lunar, así que de alguna manera mene ya es luna. Estamos hablando que la menstruación en griego viene directamente de mes y de luna. Es prácticamente inherente. Las mujeres tenemos a esta luna dentro de nosotros, iluminándonos y llenándonos siempre de fuerza y de energía. Así que bueno, como les estaba diciendo, la teoría de Miranda Gray vale la pena verla, porque es la que sí habla de intentar sincronizarse. Yo lo he logrado, invito a mis amigas a que intenten hacerlo, porque vaya que sí se puede, ¿no? Poco a poco, y es lograr estar en los estados que Miranda Gray recomienda en ese momento con la regla, y es en la luna nueva
yo voy a encarnar a este arquetipo maravilloso de la bruja cuando estoy menstruando, 3, 5, 6 días, depende. Después, con la luna creciente, voy a sentir dentro de mí toda la fuerza y toda la energía del arquetipo de la Virgen. Después llega esta luna llena, fantástica, que si pone a los lobos a aullar, yo creo que nos pone a todos a danzar cuando somos capaces de conectarnos con la naturaleza, cuando somos capaces de sentirnos parte de ella, no estar desconectados, y en ese momento llenarnos de toda esta energía maravillosa que la luna nos da. Y no estoy haciendo un discurso New Age, estoy haciendo un discurso de seres humanos que vivimos en este planeta maravilloso. Y aquí encarno entonces el arquetipo de la madre, de la protectora, para después terminar mi ciclo con la luna menguante, la luna que mengua. Entonces ahí yo soy toda una hechicera. Me recojo, vuelvo a traer toda la energía hacia mí para nuevamente volver a empezar el ciclo en la luna nueva, donde vuelvo a encarnar a esta bruja que regala sus dones a la tierra. Así que bueno, esto es maravilloso. Miranda Gray, con su teoría fantástica, que junto a todas estas investigaciones médicas que afortunadamente empezaron en el siglo XX en una forma seria. Ahí, por ejemplo, está el médico japonés Ojino, junto a otros más que, bendito sea mi Dios, se pusieron las pilas y se pusieron a ver de verdad, de dónde venía la menstruación. Porque para terminar les tengo aquí unos datos desalentadores históricos, pues que explican muchas cosas también de por qué hemos vivido a veces en desamor, porque hemos vivido perdiendo el empoderamiento, porque hemos tenido esta brecha, esta ruptura tan fuerte entre hombres y mujeres, y porque esta es una nueva oportunidad que tenemos para volver a construir un mundo mejor. Imagínense, históricamente, que no se sabía nada de la menstruación, dicen que en el 800 a.C. los persas y en el siglo VI a.C. los indios de la India consideraban a la mujer completamente impura. Y esto sucedía en todas las otras culturas también. La mujer, los días que menstruaba, era impura, no se podía tocar. Biológicamente tiene sentido, porque ¿de dónde viene la teoría? Siempre nos remontamos al origen, a la prehistoria, y parte de la conciencia, el despertar, el darse cuenta de que las cosas han cambiado, es tomar conciencia que no estamos viviendo esa realidad del pasado, que tenemos una nueva realidad y por lo cual tenemos que crear otros mecanismos, otros hábitos y otra manera de amar. ¿Qué pasaba? En la prehistoria, cuando sí era verdad que acechaban animales salvajes, que sí era verdad que la sangre atraía a los animales, evidentemente, pues tener sangre, dejar sangre, pues era un momento de peligro, era poder poner en peligro a la tribu. Entonces, evidentemente en ese momento, le mando grandísimos besos a mi amiga Carolina Chavarro, Laura Perdomo, mis amigas ginecólogas, que me gustaría que algún día hiciéramos un conversatorio y nos contaran más sobre este tema femenino tan apasionante. Pues evidentemente en la prehistoria esta sangre era una señal de alerta y por supuesto que a la mujer tocaba ponerla de un ladito porque pues, si llegaba el oso salvaje pues que no se nos comiera la tribu entera. Pero resulta que ya después cambiaron nuestra manera de vivir, ya nos hicimos sedentarios, ya formamos a los poblados, las aldeas, después las ciudades, entonces pues ya el oso tampoco atacaba. Así que esta práctica siguió siendo vigente y se siguió considerando impura a la mujer. Ay, aquí pasaron cosas increíbles. Por ejemplo, miren qué interesante. Hasta el siglo XIX, estamos hablando de 1800 y pico, hace siglo y medio, hasta el siglo XIX, se creía que la menstruación era una forma de excreción de residuos de la mujer, o sea, una manera de purificar la porquería que había dentro, lo que había que sacar junto a las heces, junto a la orina, junto al sudor, pues entonces se creía que también estaba la menstruación, muy alejados de la realidad, pero
Esto se creía porque desde la época de los griegos, ¿cómo se miraba el tema? De esa manera. El famoso Hipócrates, por ejemplo, decía que lo que pasaba es que la mujer era muy caliente y por eso menstruaba. Pero después llegó Galeno, que decía lo contrario, decía, no, lo que pasa es que la mujer es muy fría, la mujer es muy imperfecta y por eso necesita menstruar. Los griegos, esto eran los griegos, después vienen los romanos, hijos de los griegos, que decía, por ejemplo, Plinio el Viejo, decía, no, la menstruación ni fu ni fa, pero lo que sí puedo decir es que de ella se pueden crear remedios, porque es poderosa. Y pues ya iba sospechando que por ahí había algo eh, muy fuerte, pero no llegó a entender qué era. Y retomo otra vez lo que estaba diciendo de la malinconía, de una de estas tipologías de las cuales se hablaba de la personalidad cuando todavía no había psicología, cuando todavía no había psiquiatría, en el siglo XVII, que se decía, ay, la mujer tan débil, la mujer frágil, no esta mujer incapaz de pensar con claridad, porque cuando tiene la regla, pues evidentemente ya no puede tomar decisiones. Y bueno, todo este esquema que se generó alrededor de la menstruación que realmente poco ayudó, por no decir que nos desayudó. Quiero decirles una cosa interesantísima que estuve leyendo. Imagínense que hasta hubo momentos históricos donde en la ropa se veía la mancha de sangre, o sea que socialmente se sabía que la mujer estaba menstruando. Así que no me quiero imaginar las consecuencias de verdad que tendría todo esto en un momento histórico donde el único rol de la mujer era el de procrear. Así que bueno, esto va para otro programa, yo lo dejo aquí. Solo digo que afortunadamente en el siglo XX se comenzó a hacer un estudio mucho más profundo, mucho más serio, mucho más científico. Se investigó el tema y no se ha dejado de investigar. Y bueno, se llegó a la belleza de realidad y de conclusión que tumba todos los paradigmas anteriores, que es pues, la menstruación es el endometrio en el cual no se ha enganchado ningún fetico porque no hubo embarazo, entonces pues el endometrio se cae y la mujer menstrua. Es una mujer fértil y no tiene nada de negativo. Por ahí hay una frase preciosa que dice que es la única sangre que no es producto de la violencia, no es producto de ninguna cortada, de ninguna puñalada, de ninguna herida, es una sangre divina que viene del interior de la mujer. Así que afortunadamente ya se sabe que está ligada con algo tan sagrado como es la procreación, como es el tener hijos, y pues esto evidentemente nos toca a hombres y a mujeres porque todos venimos de ahí. Qué belleza. Y bueno, siguen las investigaciones, siguen las teorías, se sigue hablando muchísimo. Yo lo único que los quiero dejar hoy es con la reflexión y poder de la luna. La gente que no cree en nada, la gente que dice que no siente nada, yo creo que de alguna manera se está perdiendo de cosas maravillosas que nos da el planeta Tierra, que nos da el universo, el cosmos, ¿no? Y estoy hablando de realmente de la belleza que nos rodea, porque es de ahí, de la conexión que nosotros logramos tener, donde podemos también sentirnos a nosotros mismos. Esa leyenda que dice que como los hombres no tienen la menstruación, no sienten nada, que los 28 días están iguales, no es cierto. Hay que aprender a escanearse, hay que aprender a sentirse, hay que aprender a estar siempre en contacto con los mensajes que cada órgano, que la piel, que todo nuestro cuerpo siempre nos está dando, no importa nuestro género ni nuestras elecciones, hay que estar conectado a eso, estar conectado a la luna. Así que voy a despedirme con muchísimo romanticismo, perdónenme el final ñoño, pero creo que la luna se lo merece, porque la luna siempre ha sido testigo de confesiones, ha sido testigo de secretos, de besos, de amores, de romances. Y es una cosa muy interesante y que también es una explicación histórica fantástica. Cuando dicen que es que la luna influencia o no influencia, piensen que nosotros tenemos energía eléctrica también hasta hace muy poco, si vamos a ver la historia de la humanidad. Antes las noches realmente eran oscuras. Cuando era luna nueva, no se veía nada. Así que el ser humano, para poder ver de noche, para poder salir,
para poder hacer sus cosas, para poder pasear por el bosque, para poder coger la novia y llevársela de la mano y vamos a echar una conversadita, lo que sea. Contaba realmente con pocos días, no contaba con más de 8, 10 días, porque es que ya después todo era oscuridad. Entonces, también por esto, el poder que esta luna ha tenido en nuestro día a día, en nuestra cotidianidad, en el desarrollo de nuestras relaciones sociales, para poder leer antes, acuérdense que era una velita. Así que las noches que la luna estaba llena, pues uno se devoraba el manuscrito que estaba leyendo porque había más luz, había más ayuda para poder ver. Así que, mi gente bella, celebrando la llegada del hombre a la luna, de la mujer a la luna, celebrando este poder maravilloso que ella nos da y sobre todas las cosas, la conexión. No podemos perder la conexión. Yo me voy siempre a una de mis oraciones favoritas, la de San Francisco de Asís, donde a él le dice hermano, hermano sol, y a ella le dice hermana, hermana luna. Y creo que así tendría que ser vivida la vida, ¿no? Como los panteístas de entonces que todavía se acordaban que éramos hijos de la naturaleza. Soy Daniela Violi, todos mis programas están en YouTube, los invito a seguirme ahí, a ponerme un like, a ponerme cualquier comentario, cualquier secreto, como si la luna estuviera bien. Nos oímos después.